Trump ya volvió a la presidencia de Estados Unidos. Este 20 de enero, durante la posesión para su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, trazó las líneas que seguirá en su administración. Declarará emergencia nacional en la frontera sur, catalogará a grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas extranjeras, indultará a los acusados por casos no violentos en la toma del Capitolio de 2021 y habla de una emergencia nacional energética. Amal Ben-Othman nos cuenta más de lo que dijo el mandatario. Al mediodía en Washington, los códigos nucleares cambiaron de manos. Donald Trump asumió el cargo bajo la cúpula del Capitolio, convirtiéndose en el presidente número 47 de Estados Unidos y sucederá a Joe Biden. En su discurso inaugural, el nuevo mandatario prometió una era dorada para el país. Desde hoy nuestro país prosperará y será nuevamente respetado en el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos más abusos. En la capital de Estados Unidos, símbolo de las élites criticadas por la derecha populista, Trump arremetió contra lo que llamó un establishment corrupto y radical. El presidente continuó su discurso presentando sus medidas de ruptura y destacó primero lo que calificó como la urgencia migratoria. Primero declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. También reafirmó sus ambiciones expansionistas al anunciar su intención de retomar el control del Canal de Panamá y renombrar el Golfo de México como el Golfo de América. En medio de la ráfaga de decretos que empezó a firmar este lunes, Trump habló también de la reestructuración de la gestión pública y prometió eliminar el wokeísmo y los programas de diversidad, equidad e inclusión. Asimismo, aseguró que restaurará el patriotismo en las escuelas. Esta semana pondré fin a las políticas gubernamentales que integran la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Desde hoy, la política oficial del gobierno será afirmar que solo existen dos sexos, masculino y femenino. El regreso de Trump también afectará la política climática, ya que ha anunciado el fin del New Green Deal y restricciones a las políticas sobre energía fósil. En el ámbito económico, el presidente planea revisar los acuerdos comerciales vigentes y aumentar los aranceles a las importaciones. ¿Qué esperar entonces de este nuevo gobierno de Estados Unidos? ¿Y cómo interpretar las primeras palabras de Trump? ¿Son promesas que cumplirá con firmeza o más un juego político de retórica? Lo discutimos en el debate de hoy. Para ello nos acompaña en nuestro estudio Alejandro Borges-Quini, docente e internacionalista de la Universidad Externado de Colombia. Más adelante se unirá a nosotros Arthur Estupiñán, analista republicano, quien estará desde Annapolis, en Maryland. Y también nos acompaña Brian Paz Hernández, analista político demócrata, extrabajador de comunicaciones del Comité Nacional Demócrata. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias a nuestra audiencia. Les recuerdo, estamos en redes sociales como @France24_ES. Este debate y todos los anteriores también los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Alejandro, gracias por estar en el debate de France 24. Comencemos por entender la cantidad de órdenes ejecutivas que firma Trump. Él está hablando de cerca de 100 al inicio de su mandato. ¿Esto es para saltarse un acuerdo bipartidista con normas que tendrían que pasar por el Congreso a pesar de que los republicanos son mayoría? No, esto yo creo que lo podemos ver más como un acto performático. El presidente Trump, quien gusta de usar el teatro de la política, de mostrarse precisamente como un presidente tremendamente activo. Recordemos que las órdenes ejecutivas no son nuevas leyes, no son decretos, son simplemente la forma en que el ejecutivo va a decir cómo va a ejecutar las leyes, cómo las va a interpretar. Claramente estos acuerdos pueden ser demandados por inconstitucionalidad o porque van en contravía contra las leyes. Es más, el hecho de decir que hice 100 en un día, vamos a ver si lo logra, es lo que también me llama la atención, pero es eso más que todo, es mostrarle a su base votante y a la población que está este presidente activo y que va a estar trabajando todo el tiempo en pro pues, de sus promesas de campaña. Pero es decir que este acto que él ha mencionado
al hablar de una emergencia nacional en la frontera sur, no está en firme, podría caerse si llega ante las Cortes. Claro, o si llega ante el Congreso y se puede impugnar. O sea, aquí por eso también hay que ver lo que decíamos, el contexto político. Trump ahorita cuenta con mayoría republicana en el Congreso, con mayoría republicana en la Corte Suprema. Entonces, claramente esto es un incentivo para él poder llevar como a cabo esto, ya que va a encontrar muy poca oposición, por lo menos en el corto plazo. Brian Paz Hernández, bienvenido usted también al debate de France 24. ¿Comparte usted la postura de Alejandro de que estas órdenes ejecutivas son más un acto performático y la línea del gobierno de Trump? Sí, 100%. Y esto es tradicional con todos los presidentes. El primer día firman muchas órdenes ejecutivas, pero de verdad no tienen dientes, de verdad no tienen mecanismo para hacerlo real en el mundo para la gente. Por ejemplo, él firmó una orden ejecutiva diciendo que va a reducir los costos para las personas que viven en Estados Unidos. Pero ¿cómo va a hacer eso? Un presidente no puede hacer eso solo con firmar un papel. Sí, es una gran show hoy para sus fans del movimiento MAGA. Sin embargo, sí hay una decisión que ya entró en vigor, quizás una de las primeras decisiones ejecutadas de su administración, y es que la aplicación que había creado la administración de Joe Biden, CBP One, y que le permitía a los migrantes y sobre todo a los solicitantes de asilo digitar la información vía teléfono móvil, esta aplicación ya dejó de funcionar a partir de hoy. ¿Cuáles entonces pueden ser las consecuencias de esto, Brian? Sí, bueno, sí, hay unas órdenes que sí afectan a las personas. Como dijiste, CBP One, esta aplicación es donde las personas pueden hacer sus citas con las autoridades migratorias en Estados Unidos. Muchas personas vinieron a Estados Unidos en los últimos días y no pueden acceder a la aplicación y ahora no pueden tener esa cita. Otra cosa que él sí hizo es se removió a Estados Unidos del Acuerdo de París, que tiene que ver con la política del clima, que llama por pólices que todo el mundo debe adoptar, donde vamos a reducir la polución. Entonces, Estados Unidos ahora no es parte de ese acuerdo, y eso es un gran problema, porque necesitamos Estados Unidos que sea un líder en acciones para reducir las cosas que están causando el cambio climático. También él dijo que las personas que trabajan en el gobierno federal tienen que venir al trabajo en persona y no pueden trabajar de casa nomás. Aquí un poco de contexto, y es cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos en su primer mandato del 2017 al 2021, él retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, y luego con la administración de Joe Biden el país volvió a ingresar a este acuerdo internacional. Le quiero preguntar precisamente al respecto, Alejandro, porque Donald Trump ha dicho que revertirá varias de las decisiones políticas de Joe Biden. ¿Es normal esto, que cuando se cambia el poder entre demócratas y republicanos también se eche para atrás varias de las políticas? ¿Y cómo afecta esto a Estados Unidos en materia nacional e internacional? Pues sí es normal, solo que no es normal a esta escala. Como todo lo de Trump es grande. Esto ya precisamente comentábamos anteriormente, se siente como un bandazo, como decir todo lo que se hizo antes no sirve y solo va a funcionar lo que nosotros decimos. Y eso pues va a traer una tremenda inestabilidad política, una tremenda, porque precisamente es tener que volver a armar la casa, tener que volver a empezar de cero. Pues las crisis que se van a dar con esta aplicación, muchos de esos, y claramente el que se eche para atrás a nivel internacional, pues en eso, pues digamos, le va a restar mucho al prestigio que podría ganar Estados Unidos. Se le puede ver como un aliado inestable, muy dudoso, muy incierto. Entonces son esas cosas que precisamente aquí deberían primar de las cabeza fría. Si se retirarse o no, no es una cosa de decidirse así, pero bueno, este es este presidente así demasiado proactivo que tiene actualmente los Estados Unidos de América. Usted habla de la inestabilidad que generan las decisiones que está tomando Donald Trump al inicio de su presidencia. Quiero preguntarle concretamente sobre la migración. No solo habla de una emergencia nacional en la frontera sur, sino de cerrar inmediatamente la frontera para todas las personas que estén cruzando de manera ilegal, restablecer el programa Quédate en México, que es la idea
que allí puedan estar los solicitantes de asilo que aspiran a llegar a Estados Unidos, pero que hasta que ese país no tome una decisión se queden en México. Y también, como lo decíamos, el cese de la aplicación CBP One. Quiero preguntarle al respecto, Alejandro, si usted cree que todo esto puede aumentar o disminuir la migración. Yo creo que igual la migración va a continuar. O sea, claramente aquí no solo hablamos de gente muy motivada en cruzar la frontera, sino todos los tráficos ilegales y que hay alrededor de ello, que lamentablemente eso es una realidad. Siempre encuentran la vía y encuentran la forma, ¿sí? Aquí además podemos ver que va a haber pues cierto descontento social con lo de la aplicación y demás. O sea, esto no se puede esperar que la gente espere, o más bien reciba pasivamente este tipo de políticas y demás. De hecho, de entrada el Quédate en México, pues ya de entrada denota un desdén, porque muchos de estos migrantes no son siquiera mexicanos. O sea, aquí mismo en Colombia pues hemos visto lo que sucedió en el tapón del Darién y demás. O sea, estos son migrantes que llegan de varios lugares del mundo. Entonces, digamos que en esta medida como tan draconiana puede surgir más descontento, además pues, de los abusos que se puedan dar en tratar de contener a estos migrantes. Finalmente estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Y lamentablemente a veces las medidas, cuando son tan estrictas, pueden atropellar los derechos fundamentales de toda persona. Aquí una aclaración, y es que nuestro analista republicano Arthur Estupiñán todavía no se ha podido conectar con nosotros, por eso seguimos hablando con Brian y con Alejandro. Así ellos, sobre todo Brian, tenga una postura más demócrata. Pero aún así quiero aprovechar, mientras Arthur se une a la conversación, ¿usted cree que estas medidas pueden incidir directamente y sobre todo rápidamente en la cantidad de migrantes que aspiran a llegar a Estados Unidos? Claro que sí. Había un reporte donde dice que reportaba que muchos inmigrantes estaban viniendo a Estados Unidos en el periodo después que Trump fue elegido y hoy, que sabían que va a ser más estricto una vez que Trump sea presidente, y entonces es mejor ir ahora en vez de después. Sabemos que Trump va a ser bastante agresivo en su política anti-inmigrante, y lo va a hacer más costoso personalmente a las personas, a los inmigrantes, y más costoso financieramente para las personas que quieren venir a Estados Unidos. Y el mensaje y el tono del gobierno federal es: no vengas porque te vamos a regresar inmediatamente. Entonces sí, claro, las personas que van a cruzar, las pandillas y todos esos grupos que trabajan en la frontera saben eso y van a cambiar sus acciones. Pero yo estoy de acuerdo con lo que Alejandro dijo. La administración de Trump en estas acciones probablemente va a afectar los derechos humanos de los inmigrantes. Y mi opinión personal es que Trump no le importa los derechos humanos de los inmigrantes. Creen que son menos de humanos y lo van a tratar muy feo. Usted hablaba de una agresividad de las políticas de Donald Trump en materia de migración. Quiero preguntarle si este adjetivo, agresividad, sería el mismo que usted destinaría para el trato a las organizaciones narcotraficantes. Donald Trump habla de darles el estatus de organizaciones terroristas externas. ¿Esto es agresividad o es una mano dura que se necesita? Eso es una mano dura que se necesita, claro. Cuando estamos hablando de gangas, de grupos que hacen cosas criminales, sí, el gobierno debe eliminarlos y proteger al pueblo estadounidense. Pero la policía que él está hablando y que sabemos de no me acuerdo cómo se llama, pero el señor que va a correr la policía de inmigración, ellos quieren deportar a todas las personas que no tienen papeles. Ellos quieren inmediatamente hacer millones y millones de deportaciones. No estamos hablando de miembros de gangas solamente, estamos hablando de padres, de hijos, personas que van a las escuelas, que trabajan en los hospitales, que muchas personas dependen en Estados Unidos. Ahora quiero dar una información que recibimos, y es que Donald Trump también va a reversar la decisión, una de las últimas decisiones que tomó Joe Biden como presidente, de sacar a Cuba de la lista de los países que respaldan al terrorismo. Ahora el presidente Donald Trump va a restablecer a Cuba dentro de dicho listado. Alejandro, quiero hablar de los perdones, de estas
indultos que va a dar Donald Trump, él habla que a todas las personas que fueron acusados de delitos no violentos por la toma del Capitolio los perdonará y también que conmutará las sentencias. Pero ¿cómo recibe esto Estados Unidos precisamente con la toma del Capitolio, que es un hecho que ha dividido profundamente a demócratas y a republicanos? Bueno, es que aquí sí las fracturas que ha tenido históricamente Estados Unidos se van a notar más. Sí, esa breve unificación que hubo en las guerras industriales ya se acabaron desde Vietnam. Estados Unidos ha sacado sus viejas fracturas porque es que pues yo soy partidario de decir que Estados Unidos no es una sola sociedad, son varias que conviven en un mismo territorio. Y este tipo de acciones claramente generan esa división y ese descontento. Entonces, lo curioso del mensaje es, y es algo que es como de pronto contradictorio de un presidente republicano, si se supone que normalmente los políticos conservadores son los que defienden la institucionalidad. ¿Por qué va a haber un perdón, digamos, a pues, un exabrupto que se dio aquí en el Capitolio? Eso es lo que pueda. Y por eso yo decía, de pronto no sea Trump quien dé la orden de atacar a estas familias migrantes o lo que hablábamos hace un rato de que solo va a reconocer dos géneros, pero este tipo de acciones va a empoderar a aquellos que creen que sí pueden llevar este tipo de agresiones. Eso es lo que realmente preocupa bastante. Entonces, es algo que a mí me gusta mirar mucho, pues claramente en Estados Unidos la primera enmienda está el derecho a la libre expresión, el derecho a la protesta, eso está intrínseco en la historia estadounidense, pero es igual que el que grita fuego en un teatro, eso para causar una conmoción, o sea, ¿realmente está usando su derecho de libre expresión o está causando una zozobra social? Ahí es donde siempre está esa cuestión y creo que va a ser muy difícil poner de acuerdo a la gente en este sentido. Y ya nos acompaña Arthur Estupiñán. Gracias por estar aquí con nosotros en el debate. Le hago un breve resumen de lo que hemos hablado aquí con Alejandro Bojorquez y Brian Paz. Ellos coinciden en decir que un poco lo que hemos visto de Donald Trump y las órdenes ejecutivas que ha firmado son actos performáticos más señalados a lo que ellos catalogan como un show para darle gusto a sus seguidores y que muchas de esas órdenes ejecutivas se pueden caer. Sin embargo, también hemos hablado de las decisiones en materia de migración que ya comenzaron a entrar en vigor. Arthur, ¿usted qué opina? ¿Comparte esta posición de que es un acto performático o muestra de otro lado una firmeza en las decisiones del nuevo presidente de Estados Unidos? Pues yo creo que el presidente Trump, como lo ha prometido, va a traer la era de oro en los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América es el país más potente, más poderoso, no solamente económicamente, pero también militarmente. Lamentablemente, todo el caos, el desastre del presidente Biden, lo vamos a ver que el presidente Trump, los republicanos, con su gabinete y el Congreso, la Cámara Baja y el Senado, van a restaurar el respeto y la dignidad que ha perdido los Estados Unidos bajo la vergonzosa administración del presidente Biden. Así, Harris, que ninguno de los dos tenía ningún tipo de visión para mejorar al país y por eso incluso muchos hispanos y afroamericanos que tradicionalmente votan por los demócratas votaron por el presidente Trump porque están hartos y cansados de la inflación, de los precios altos de gasolina, de alquileres, de seguro. Todo ha sido un desastre bajo el presidente Biden y ahora vamos a ver cómo el presidente Trump va a arreglar todo ese desastre económico, social y de nuestra educación también para nuestros hijos. Así que el presidente Trump es un hombre serio, es un empresario que, como vimos antes de la pandemia, pues tenía la mejor economía de los Estados Unidos, los índices menos de las mujeres, de los latinos y afroamericanos, y por eso muchos de ellos lo están apoyando. Lo que sí es vergonzoso ver cómo el presidente Biden ha perdonado a toda su familia, a James Biden, a Sarah Jones Biden, a Valerie Biden Owens, a John Biden, a Francis Biden. Toda la familia del presidente Biden ha recibido millones de dólares de los clientes extranjeros del hijo Hunter Biden. Es una familia criminal que ahora yo estoy seguro que la administración del presidente Trump la va a investigar. Estas alegaciones de millones de dólares pagados por los clientes de la China, de Rusia y de otros países enemigos de los Estados Unidos es una vergüenza que nunca se había dado aquí en los Estados Unidos. Así que no, yo creo que el presidente Trump está bien serio
El país necesita el liderazgo del presidente Trump y este fin de semana ha estado en la capital, en Washington, todo el fin de semana. La mayoría de los americanos, la gran mayoría silenciosa de los americanos están sumamente contentos de que vamos a tener un hombre con fuerza en los Estados Unidos como presidente y va a restaurar la dignidad de los Estados Unidos. Al inicio de su respuesta, usted hizo un resumen de las palabras que dio Donald Trump al momento de asumir la presidencia. Justamente fue Trump el que habló del regreso de la edad de oro a Estados Unidos y que sería él quien restablecería la dignidad del país. Usted también menciona el respaldo de los hispanos y de los afroamericanos, a quienes Trump también agradeció en su discurso por haberlo apoyado de una manera histórica, pues estos votos normalmente son para respaldar a los demócratas. Ya vamos a preguntarle a Brian más adelante sobre ese indulto a la familia Biden, pero antes, Arthur, quiero hacerle una pregunta. Aquí Alejandro estaba diciendo cómo los discursos y las decisiones de Trump pueden empoderar a los extremos, a herir a un latinoamericano, a un afroamericano, etcétera. ¿Usted cree que esta mano dura y este discurso de Trump puede, en efecto, propiciar un odio y exacerbar los polos y, por ende, fomentar la violencia? Yo no creo, solamente la violencia de aquellos socialistas, demócratas, globalistas, que no están de acuerdo de que los Estados Unidos América va a ser grande de nuevo. Si usted está en contra de esa agenda MAGA, vamos a hacer a los Estados Unidos más ricos de nuevo, vamos a hacer a los Estados Unidos más saludables de nuevo, vamos a hacer a los Estados Unidos más seguros de nuevo. Si usted está en contra de esa agenda, entonces obviamente usted está en contra del presidente Trump. Pero si usted es un americano, un ciudadano norteamericano que vota y está contento con lo que está pasando ahora, pues obviamente el caos le gusta y está contento y está en contra de Trump. Pero si usted está en desacuerdo con todos los precios, la inflación por las nubes, que las personas no pueden pagar nada, entonces usted le va a dar esa oportunidad al presidente Trump. Él es un empresario que ha creado millones de empleos, ahora está con el señor Elon Musk. Vimos a todos los empresarios grandes de Apple, el señor Tim Cook, al de Google, al de Amazon, Jeff Bezos. Vimos a todos estos empresarios grandes en la primera fila, atrás de la familia del presidente Trump. ¿Qué significa eso? ¿Que pagaron y son ricos y por eso tienen acceso? No. Él le quiso enviar un mensaje al pueblo americano y al mundo que los Estados Unidos va a retomar la innovación más poderosa del mundo. Ahí es donde se van a crear los empleos para los americanos. Y eso es el mensaje que él quiso enviarle al mundo entero, que los Estados Unidos van a retomar el liderazgo militar, económico y de innovación. A propósito, una de las decisiones adicionales que ha tomado Donald Trump en el primer día de su presidencia es que reversó una orden ejecutiva de la administración Biden tomada en febrero de 2024 que imponía sanciones contra algunos de los ocupantes israelíes en Cisjordania. Ahora Trump dice que reversará esa sanción y que los ocupantes israelíes ya no serán sancionados por Estados Unidos. Brian, esto, como dice Arthur, puede mostrar el poder que regresa a la Casa Blanca y que posicionará a Estados Unidos como una potencia de nuevo en el mundo. Bueno, creo que la política de Trump hacia Israel va a ser bastante similar de la política de Biden. Biden apoyó a Israel 100%, le dio dinero, les dio recursos para combatir a Hamas. Y yo he visto muchos analistas debatir quién coge el crédito por el acuerdo que sucedió hace unos días sobre dando libertad a los hostages. Y creo que Trump y Biden, los dos merecen crédito. La administración de Biden aseguró los detalles del acuerdo y la fuerza y el tono de Trump los forzó al gobierno de Israel y Hamas que hagan un acuerdo y finalmente den libertad a estas personas que estaban encarcelados. Y un nuevo dato, y es que Donald Trump ha
indultado a 1.500 personas, a más de 1.500 personas relacionadas con el ataque al Capitolio en 2021. Pero aprovechando que ya estamos abriendo ese escenario de la política internacional, Alejandro, ¿cómo interpretar en Medio Oriente el regreso de Donald Trump, sobre todo ahora con esta decisión de levantar las sanciones contra los ocupantes israelíes? Bueno, como si este tipo de elecciones, siempre que hay una elección en Estados Unidos, esto trae cierta inestabilidad porque no se sabe bien cuál es la corriente. Estados Unidos, eso sí, consistentemente ha apoyado a Israel. De hecho, lo que se temía es que cuando Biden fue inaugurado, Netanyahu hizo el acto protocolario de saludarlo y Trump se sintió como herido en su orgullo, al ser un presidente como muy de amiguismos y demás. Pero claramente yo considero que aquí vamos a ver una continuidad, un apoyo a Israel, de pronto mucho más fuerte que lo que se dio con Biden. El presidente Trump ha prometido como resolver estos conflictos en cuestión de meses, lo cual yo lo veo bastante incierto, bastante improbable, pero en ese sentido pues va a mantener como esta línea, y ahora al indultar a estos ocupantes, bueno, claramente ya sabemos cuál es su alineación, aquí no hay ningún desconcierto. Esto pues claramente Estados Unidos seguirá apoyando a Israel, y pues teniendo en cuenta que Israel es como su cabeza de playa para entrar a Oriente Medio, o sea, Estados Unidos no puede perder a Israel, es geoestratégicamente hablando, es clave para Estados Unidos. Y para quienes nos están viendo en nuestra transmisión televisada, estábamos viendo las imágenes de Donald Trump firmando sus primeras órdenes ejecutivas. Arthur, aunque no es una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump, cuando le preguntaron los periodistas, no descartó enviar fuerzas especiales de Estados Unidos a México. ¿Usted cree que esto sea posible, Arthur? Bueno, yo creo que el presidente Trump ha estado bien claro. El fentanil que está cruzando por nuestra frontera del sur tiene que ser detenido. En los Estados Unidos se están muriendo alrededor de 70 o 75 mil jóvenes anualmente debido al fentanil. Y él ha prometido cerrar la frontera en parte para controlar esa crisis que lamentablemente vimos que el presidente Biden-Harris no hicieron absolutamente nada efectivo para poder controlar el flujo del fentanil a los Estados Unidos. Y quiero ahora preguntarle, Brian, concretamente la respuesta que usted le da a Arthur cuando él habla de ese perdón a la familia de Biden, una de las últimas decisiones, y no solo a su propia familia, sino también a varios de los funcionarios de su gobierno y a varios republicanos que habían declarado en contra del presidente Trump en su investigación por la toma del Capitolio. ¿Cómo interpretar estos indultos? ¿Se está blindando Biden e hizo una jugada política antes de irse? No, si yo fuera presidente Biden sería la misma cosa, porque Donald Trump durante la campaña usó lenguaje violento contra sus oponentes políticos. Dijo que quería matar a Liz Cheney, básicamente. Dijo que el hijo de Biden era un criminal. Dijo muchas cosas feísimas. Entonces Biden, en sus últimos momentos del presidente, quiere proteger sus familias contra acciones legales que Trump probablemente quería empezar. Trump es una persona que las personas que él odia los abusa psicológicamente, legalmente. Me parece muy rico que Arthur dijo y criticó a Biden por hacer esto. Fue Donald Trump que le dio también un perdón a un familiar de Jared Kushner. Fue Donald Trump que le dio perdones a otras personas que no lo merecen. Entonces, yo estoy de acuerdo con Biden. Tenemos que proteger a las personas que sirvieron a su país, y Trump ha dicho varias veces que quiere punish a sus oponentes políticos, y creo que es muy, me da mucho miedo a ver qué es lo que va a hacer en este segundo mandato. Arthur, ¿y cuál es su réplica a Brian y sobre todo su posición sobre el hecho de que Trump haya indultado a más de 1.500 personas que participaron en la toma del Capitolio? Bueno, la toma del Capitolio fue una protesta por ciudadanos americanos que la mitad del país
estaba dudoso que Biden y los demócratas se robaron las elecciones de noviembre de 2020 por las irregularidades electorales. Entonces, aquellas personas que cometieron crímenes enero 6 sí deben de servir una sentencia criminal, pero la mayoría de ellos eran ciudadanos que le abrieron la puerta. Yo trabajé en el Capitolio por 27 años y déjeme decirle que los policías tienen rifles de AK-47. Ahí nadie entra al Capitolio sin que los policías le abran la puerta. Y los vimos en el video que los policías le abrían la puerta para que entraran. Ahora, la realidad es que vamos a empezar a investigar qué fue lo que sucedió. ¿Por qué es que los 10,000 guardias nacionales de las Fuerzas Armadas no fueron situados como el presidente Trump le pidió a la presidenta de la Cámara de ese entonces, Nancy Pelosi? ¿Qué fue la razón? Y entonces los 26 encubiertos del FBI, agentes encubiertos, que estuvieron ahí en una manera para motivar al grupo a hacer actos violentos. Todos esos puntos hay que investigarlo muy bien. Y la realidad es que lo que me da risa lo que Brian dice, porque la realidad es que el presidente Biden-Harris con el Departamento de Justicia trató de encarcelar al presidente Trump simple y solamente porque era el oponente político del partido político de oposición. Eso aquí en los Estados Unidos nunca se había dado en una realidad como esa. Y fue el presidente Biden, los demócratas, lo que trataron de encarcelarlo, lo que trataron de impeach con los juicios políticos, pero no había evidencia. Porque déjeme decirle que si hubiese evidencia, ya el presidente Trump estuviera en la cárcel. Pero él no hizo nada ilegal. Todo eran unos juicios políticos, una cacería de brujas, como él lo dice. Entonces, eso me da risa que Brian diga eso cuando la realidad es que él nunca ha promovido una agenda para encarcelar a sus oponentes políticos. Pero ahora el Departamento de Justicia, bajo la fiscal general de Pam Bondi, va a investigar toda esa gente y se va a saber todo lo que ha sucedido y quiénes son los que son culpables. Incluso el comité selectivo de enero 6, bajo el previo Congreso. Sí. Todo eso se va a investigar porque supuestamente han destruido evidencia. Así que la realidad es que vamos a ver qué fue lo que en realidad sucedió, pero el presidente Trump no. El presidente Trump lo que es un empresario y él no es un político tradicional. Él lo que quiere es mejorar la economía, crear trabajos, etcétera, y por eso el pueblo americano le va a dar esa oportunidad, porque en todos esos asuntos los demócratas con Biden-Harris fracasaron. Al respecto, vimos cómo Donald Trump firmaba las primeras órdenes ejecutivas. Dentro de ellas ya entró en vigor la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur y la designación como organizaciones terroristas extranjeras a los carteles narcotraficantes, incluyendo el Tren de Aragua. Quiero preguntarle, Alejandro, ¿cuál es su opinión para ir cerrando nuestro programa sobre estos indultos, tanto de Biden antes de irse como de Trump llegando? Bueno, pues ahí sí estoy de acuerdo con Arthur, pero no es solamente del lado de uno o del otro. Ambos son juegos políticos y cada uno pues claramente va a proteger a sus fichas. Pues Trump a quienes lo protege, pues lo apoyaron en el Capitolio, Biden por supuesto a su familia. Esto sí, o sea, ahí sí vamos a ver más que casos legales, estos son casos políticos y precisamente estas fracturas que decía la sociedad estadounidense que ahora parecen ser grietas claramente nos van a mostrar este asunto. Yo sí considero que Trump ya pasa a la historia como otros presidentes de Estados Unidos, atrás hasta Andrew Jackson o hasta el mismo Delano Roosevelt, en que va a haber una modificación de las reglas de juego dentro de Estados Unidos porque han pasado tantas cosas que lamentablemente la Constitución a veces puede ser muy amplia, muy abierta y muy interpretativa y vamos a ver como un reajuste de la normatividad interna o de otro modo puede seguir el caos social. Cambian las reglas de juego, dice usted, Alejandro. Brian, en menos de 30 segundos, en medio de este cambio, ¿qué le espera a Estados Unidos con el nuevo gobierno?
Creo que los próximos 4 años van a ser bastante malos. Vamos a ver familias apartados. Vamos a ver Estados Unidos seguir dando lidiando la destrucción de la democracia. Sí. Estaban hablando, sí, los perdones de enero 6 no es la gran cosa. Sí es la gran cosa, porque le da una luz verde a tomar acciones violentas en el nombre de Donald Trump. Brian, lo voy a interrumpir aquí porque nos quedamos sin tiempo. Perdón, y quiero darle también la oportunidad a Arthur. Arthur, en menos de 30 segundos, ¿qué le espera a Estados Unidos? A los Estados Unidos le espera la era de oro, como el presidente Trump ha prometido. Va a ser a los Estados Unidos seguro de nuevo, va a ser a los Estados Unidos rico de nuevo, va a ser a los Estados Unidos saludable de nuevo. Lo mejor del futuro está basado ahora en el comienzo de la administración del presidente Trump, con después quizás el vicepresidente Vance como presidente y quizás un futuro el presidente Marco Rubio, el secretario Rubio, que se convierte en presidente, el primer latino. Yep. Discúlpeme, también hemos tenido un debate sobre los nombramientos de Trump, que los invito a verlo. Gracias a los invitados y gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com.